Muy buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. Hoy vamos a ver el tema análisis de gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de la variable estadística en estudio. Después de haber recopilado y clasificado la información, se procede a realizar un gráfico estadístico para una mejor visualización y entendimiento del estudio. Existen diversos tipos de gráficos estadísticos. Los principales son la gráfica de barras. Son barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia entre sí, pero el tamaño es proporcional a las cantidades que representa. Se usa para comparar frecuencias de variables cualitativas o cuantitativas, cuando el número de ítems es reducido y no se representa por intervalos datos agrupados. Acá tenemos un ejemplo. El gráfico muestra las tallas de camisa para hombre, desde la menos vendida hasta la que tiene más demanda. Podemos apreciar aquí las tallas. La talla está aquí en el eje X y la cantidad en el eje Y. Se observa que la talla que se vende más es la talla M y la que se vende menos es la talla XS. También la suma de las cantidades de cada barra es igual al total de la muestra. En este caso sería del 100%. Gráficos estadísticos. Y ahora vamos a ver lo que es la gráfica circular. Esta es una circunferencia o círculo, dividido en sectores circulares. El tamaño del sector circular es proporcional a la cantidad que representa. Al igual que los gráficos de barras, los gráficos circulares se usan para representar variables, cualitativas o cuantitativas, cuando el número de ítems es reducido y no está representado por intervalos, datos agrupados. Tenemos aquí un ejemplo. Este gráfico representa la preferencia por ciertos deportes. Se puede apreciar aquí que la suma de todos los porcentajes es igual a 100%. Además, vemos que el que tiene menos porcentaje sería el de menos preferencia. En este caso sería ajedrez con un 2%. También el deporte que más prefieren es el fútbol porque ocupa un 56%. El gráfico lineal, usado básicamente para mostrar el comportamiento de una variable a través del tiempo. El gráfico consiste en la unión de segmentos continuos, las cuales resaltan las variaciones de la variable estadística por unidad de tiempo. Tenemos un ejemplo. A continuación se muestra el consumo de Internet día a día durante una semana. Podemos ver aquí que está desde el lunes hasta el día domingo. Vemos aquí cómo sube y baja y podemos apreciar que el día miércoles es donde más se consume Internet y los días martes es donde menos se consume con 290 megabytes. Los histogramas de frecuencia. Es parecido al gráfico de barras. La diferencia es que en el histograma de frecuencias los rectángulos están contiguos, o sea, no separados, sobre el eje X, el eje de las abscisas, porque representan datos agrupados, representados por intervalos, como es la variable cuantitativa continua. Tenemos aquí un ejemplo. Se muestra el peso de 138 personas que las enfermeras han registrado en el área de emergencias de un hospital. Podemos ver aquí en el eje horizontal el peso y en el eje vertical el número de personas adultas. La mayoría pesa entre 60 y 70 kilogramos. Se puede apreciar que 28 personas adultas, luego el que tiene menos personas, que sería 8, estaría entre los 100 y 110 kilogramos. Ejercicios. Tenemos el ejercicio 1 que dice que el gráfico que se muestra es el estado civil de un grupo de 100 encuestados. La pregunta es,
¿qué porcentaje del total son los casados? Para resolver, vamos a tener en cuenta que el total es 100 personas. De aquí, las 100 personas sería el 100%. Y los que son casados, según la gráfica, es igual a 45. Por regla de 3 simple tenemos que X sería 45 por 100% sobre 100. Y eso da que X es igual a 45%. Por lo tanto, el total de casados representa el 45%. Ejercicio 2. El gráfico circular muestra las preferencias en porcentaje por ciertos deportes. La pregunta es, ¿qué ángulo central le corresponde al sector atletismo? Para resolverlos, X lo vamos a denotar X como el ángulo central del sector atletismo. Ahora, el total, el 100% es igual a 360 grados. Y el atletismo es igual a 19%. Entonces, por regla de 3 simple, tenemos que X es igual a 19 por 360 entre 100. Y eso nos da el 68,4 grados. Ejercicio 3. El siguiente gráfico lineal representa la cantidad de megabits utilizado por una persona desde el lunes hasta el domingo de cierta semana. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de consumo de megabit por día? Tenemos ahora que el promedio sería la suma de los 7 días. Entonces sumamos 500 más 600 más 500 más 530 más 910 más 880 más 680 y lo dividimos todo entre 7. De aquí tenemos que el promedio sería de 657 megabits por día. Ejercicio 4. A continuación se muestra el peso de 147 niños en el área de emergencia pediátrica en cierto día del mes. La pregunta es, ¿qué porcentaje de niños pesan entre 15 y 30 kilogramos? Para resolver, según lo que se ve en el gráfico, los niños que pesan entre 15 y 30 kilogramos sería la suma de 21 más 28 más 22. Todo eso es igual a 71 niños. Ahora vamos a pasar a porcentaje. El total, que es 147, es igual al 100% y 71 es igual a X. De esta forma, por la regla 3 simple, tenemos que X es igual a 71% entre 147 y eso es igual a 48,3%.